El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Te gustaría saber cuáles son los dones espirituales? ¿Para qué fueron dados? Pero sobre todo, ¿por qué los dio el Señor? Bueno, quédate con nosotros, estudiemos juntos 1 Corintios, capítulo 12. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Estamos cerca de terminar nuestro reto todo este año estudiando juntos la palabra del Señor. Y espero de todo corazón que hayamos podido desarrollar este hábito. Que juntos, todos los días, en oración, en el estudio de la Biblia, hayamos abierto nuestra vida, hayamos abierto nuestros planes, nuestra meta, pero sobre todo hayamos entregado todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Muy bien, pues, vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, dice el versículo 1 y el versículo 2, que ellos habían preguntado acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque estos dones espirituales podían ser malentendidos, pervertidos, usados de una forma equivocada o entendidos de una forma equivocada. Y también porque, como dice el versículo número 2, ellos venían del paganismo, ellos venían de las religiones paganas que estaban en Corinto. Entonces ellos tenían la necesidad de tener claro qué eran los dones y cómo se debían usar. Ahora, también queda claro que el Espíritu de Dios es el que da estos dones, versículo número 3. Y algo importante es que el Espíritu de Dios nunca te va a llevar a maldecir a Jesús, ni tampoco alguien que reconozca a Jesús como el Señor lo puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Esta aclaración es muy importante, dado que, pues, en ese tiempo había muchas personas que venían con ideas equivocadas y podían desconocer o podían dejar de reconocer que era el Espíritu Santo, Dios Jesús mismo, dando estos dones. Muy bien, versículo número 4, primera aclaración. Hay distintas clases de dones espirituales, pero es el mismo Espíritu la fuente de todos ellos. Bueno, aquí la primera aclaración es que no hay un solo don espiritual. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero que tengas claro, hay diferentes dones espirituales, diferentes dones, pero todos ellos son dados por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante aclararlo? Porque, bueno, más adelante vamos a darnos cuenta que algunos se sentían no sé, como más orgullosos o con cierto sentimiento de superioridad. O algunos, por otro lado, se sentían como menos importantes o se sentían con menos habilidades y como que pensaban, ¿quién hizo esto? No, es Dios. Dios es el que da diferentes dones. Ahora, versículo 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Segunda aclaración muy importante. Los dones espirituales son capacidades que Dios dio. Ojo, recordemos que en los evangelios lo leímos, que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que repartió dones. Él dio a su iglesia estos dones. Entonces, los dones son habilidades, ahorita las vamos a ver cuáles son, habilidades que tiene el cristiano, el hombre que se ha entregado a Cristo, que ha sido bautizado, recibe por el Espíritu Santo habilidades. ¿Para qué? Para servir. Ahora, esas habilidades son diferentes, amigos, y por eso es importante que entendamos que todos servimos al mismo Señor. Vamos a suponer que alguien tiene la habilidad de hacer amigos y por lo tanto en la iglesia él sirve para, vamos a decir, dar la bienvenida a las personas, hacer sentir a las personas que están en la casa de Dios y están cómodos. Pero otro tiene la habilidad de la organización y entonces ese otro está en temas administrativos, dirigiendo en la iglesia, coordinando, dirigiendo. Y entonces alguien podría decir, no, es que eso de servir en la puerta es como menos, como algo humillante probablemente, pero no. Servimos al mismo Dios, el mismo talento nos hace servirle de diferente forma, pero el valor de nuestro servicio es el mismo. Cuando lo hacemos de corazón al Señor, el Señor por supuesto que recibe nuestro servicio. Versículo 6.
Dios trabaja de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Mis amigos, los dones son para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida por nuestros diferentes talentos, dones. Eso lo dice el versículo número 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Por qué? Mis amigos, es que esto es como mira, vamos a pensar en las profesiones. Imagínate que en una iglesia o en una familia hay un médico, un arquitecto, hay un administrador de empresas, hay una persona que es buena para hablar en público, diferentes habilidades. ¿Qué es lo que hace eso? Que esa familia o esa iglesia tengan un cúmulo de habilidades, un cúmulo de servicios que hacen que esa iglesia pueda ser fortalecida. Estamos hablando de profesiones, pero aquí no, pero aquí no son profesiones, son dones, habilidades, capacidades que da el Espíritu Santo para enriquecer a la iglesia. Imagínate que todos los de la iglesia solamente fueran buenos para hablar en público, para predicar. Ok, habría muchos predicadores, pero en los demás servicios no habría quien lo haría. Por eso Dios le da diferentes. Versículo 9. Bueno, desde el 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, al otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de la sanidad. Versículo 10, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Alguien más tiene la capacidad de discernir si ese mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en un idioma desconocido, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don a cada uno le va a dar. Mis amigos, miren qué extraordinarios dones. Ahora, la pregunta no es si tengo o no tengo dones. Todos tenemos. Aquí la pregunta es si yo estoy usando ese don, si yo lo estoy descubriendo, si yo lo estoy poniendo en práctica, pero sobre todo si estoy usando el don para el servicio en la iglesia y para la bendición de las demás personas. Es que ese es el punto, mis amigos. No es de que yo no tengo dones y talentos. Eso lo hemos visto en los evangelios muchas veces a través de las parábolas. Dios repartió dones y talentos. El punto es que tú descubras cuál es ese. Por favor, vuélvela a repasar en la Nueva Traducción Viviente del versículo 8 al versículo número 11. Ahí están enlistados. Ahora, mis amigos, aunque en ese tiempo muchas cosas eran de manera extraordinaria y milagrosa, por ejemplo, el don de lenguas, que lo vimos desde Hechos capítulo 2, capítulo 3, en esos vimos el don de lenguas. Muchos interpretan que es como hablar en un idioma desconocido o empezar a hablar sin sentido, cuando lo que realmente era hablar en un idioma que otra persona entendía. Es así, eso lo vimos en Hechos, cuando había de diferentes nacionalidades, de diferentes regiones del mundo, y el Espíritu Santo les hizo hablar en esas lenguas para que les predicaran en su idioma materna y de esa manera pudieran ellos llevar el evangelio. Entonces, podríamos decir, todas estas cosas son de manera sobrenatural. Sí, sí, algunas sí, en su momento Dios lo puede permitir. Por ejemplo, el don de sanidad, que una persona venga y ore por ti y pida al Señor con humildad y con fe que pueda sanarte y puedas recobrar la salud. Puede pasar, puede pasar. Sin embargo, y ojo, y esto es muy importante, no todos los dones y talentos que Dios nos dio se desarrollan de manera así de momento o milagrosa. Por ejemplo, si una persona ha estudiado medicina y se ha preparado en la ciencia para poder aplicar los medicamentos o los medios para curar o para prevenir las enfermedades, Dios le da también esa capacidad para poder usar ese talento para el bien de los demás. Entonces, mis amigos, lo que vemos aquí es una serie de talentos y de dones que Dios da a través del Espíritu Santo,
y Él decide a quién lo va a hacer. Entonces, el problema no era que recibiéramos los dones, sino, versículo 12 y 13, es que la iglesia debería entender que así como en un cuerpo tiene diferentes partes, los ojos, las piernas, las manos, también nosotros recibimos diferentes dones, pero unidos, juntos, somos ese cuerpo. Somos ese cuerpo. Ve el versículo 13, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos, otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Si se dan cuenta, lo que está tratando de presentar Pablo es, mis amigos, ya no es de que aquel era rico, por eso se le dio el don de la sabiduría. Aquel era esclavo, se le dio el don de servir en las mesas. Pues sí, porque como es esclavo solo puede servir. No, Dios no da de acuerdo a eso. Todos somos ahora un solo cuerpo, todos nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. Por lo tanto, el don o talento que Dios nos dé ni nos debe hacer sentir más, ni nos debe hacer sentir menos. Todos somos importantes. Versículo 14 al 16, eso explica. Nadie puede decir, es que es mi mano, no sirve tanto, lo bueno es mi ojo. ¿Alguien de ustedes se dejaría quitar la mano? No. Creo que todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, son valiosas, y es una idea para que entendamos que delante de Dios todos nosotros somos importantes. Eso también se deja ver del versículo 18 al versículo 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No. Todos nosotros, mis hermanos, con los talentos y las habilidades que tenemos, que Dios nos ha dado, somos valiosos. Debemos procurar desarrollarlas, hacerlas mejor. Y ojo, en las parábolas dice que entre más desarrolles los talentos que Dios te ha dado, más talentos y más dones vas a tener. Entonces, versículo número 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado en la iglesia. En primer lugar, a los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. Fíjense cómo hay diferentes y están en la iglesia. Mis amigos, tenemos que aprender a reconocer que tenemos un don, un talento que Dios nos dio cuando nos entregamos a Él, que Dios nos ha dado. Mira, eso es importante. Si alguien dice que yo parece que no tengo nada, bueno, si tú te has entregado a Cristo, tú te has bautizado, tienes un talento que Dios te ha puesto. Tienes que buscarlo, tienes que usarlo. Versículo 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Mañana vamos a ver el don más importante, lo más valioso sobre todo. Así que, mis amigos, qué maravilloso es reconocer que todos al venir a Cristo recibimos un talento y un don. Qué maravilloso es que nadie es más o es menos por ese don. Qué maravilloso es reconocer que lo importante es que lo ocupes para servir, que tú lo desarrolles, que vas a encontrar alegría y felicidad en desarrollar ese talento. Por favor, no te quedes sentado. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para llegar a sentarse. Es un lugar para que nosotros podamos servir a los demás con humildad, con cariño, con respeto. Y cuando lo hagamos, veremos cómo el cuerpo de Cristo será ricamente bendecido. Querido Padre, gracias porque sin merecerlo, tú nos has llenado de habilidades, de dones para poder servir. Tú nos has dado talentos y habilidades para poder reconocer tu amor y tu presencia en nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a desarrollar esas capacidades, pero sobre todo ayúdanos a ser cristianos activos que sirvan con el gozo en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Siga abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.